Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Amén. Yo soy la vid verdadera. Hay un problema de comprensión. ¿Cuál, Padre? En nuestro contexto no hay plantas de uva. ¿Cómo comprender esa realidad? Tratemos de explicarla. Yo soy el palo de mango. Ahí sí entendiste. En el tronco no salen los frutos, ¿o sí? Los frutos salen en las ramas y específicamente en la punta de las ramas. Por lo tanto, si solo es tronco, no podrá dar frutos. Yo soy la vid, dice el Señor, pero ustedes son los sarmientos. Y no se olviden de serlo. Ustedes son la extensión del tronco. ¿Se acuerda lo que decía la profesora antes? No, cuando enseñaba las partes del cuerpo. El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidad. Y decía así. Y nosotros creíamos que era así. Dividido, imagínate tú. El cuerpo está conformado, integrado por cabeza, tronco y extremidades. Y las extremidades nos permiten alcanzar lo que el tronco o la cabeza no pueden. ¿Con qué come el hombre? Padre, con la boca. No, Señor. Con las manos. El perro sí come con la boca. El perro acerca su boca a la comida. El ser humano, el hombre, acerca la comida a su boca. Ahí está la diferencia entre el ser humano y el animal. Si no lo entendiste, ¿por qué no le pegas al plato con la boca directamente? No. Te llevas el alimento con tus manos a la boca. Las manos son el signo de la acción y por lo tanto las manos son la extensión de nuestra vida. Con estas manos somos capaces de acariciar, pero también somos capaces de golpear. Con estas manos. Con estas manos señalamos y con estas manos acercamos. Con estas manos tumbamos, derrumbamos, hacemos caer al otro. Y con estas manos levantamos al que ha caído. Con estas manos somos capaces de crear un artefacto, una bomba, y que explote y produzca muerte, dolor y sangre. Pero también con estas manos somos capaces de levantar a ese herido y socorrerlo para llevarlo a un hospital. Las mismas manos.
¿Dónde está el problema? Padre, en nuestras manos. No, el problema está en el corazón. ¿Dónde está el problema? En el corazón, que es capaz de hacer o no hacer con sus manos. Y por eso hoy en el Evangelio Jesús nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. No olvides que eres rama del tronco que es Jesús. Dice, si te separas de Él, tu vida comienza a secarse. Tu vida comienza a perder vida. Tu vida comienza a fallecer. Yo soy la vid y por lo tanto yo soy el que alimenta con la savia tu vida, que es la rama de mi amor, dice Jesús. Separados de Cristo, desarraigados de Cristo, desprendidos de Cristo, nuestra vida no puede fructificar. Solo si estamos unidos a Cristo. Y es aquí donde el Evangelio nos confronta. Hay un verbo que resuena en el Evangelio de hoy. ¿Cuál es? El verbo permanecer. Y permanecer no es perdurar, ni mantenerse en un lugar. Permanecer significa estar unido, vinculado, en comunión con una experiencia con Cristo. Por lo tanto, mi vida ya no es mi vida es Cristo. Porque Él es el que le da la fuerza, el brío y la capacidad a mi existencia. Si estoy unido a Cristo, mi vida fructifica. Pero desprendido, separado de Cristo, mi vida se marchita como una rama desprendida del árbol. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y es en ustedes donde los frutos se dan. La extensión de nuestra vida son nuestras manos. Pero esos frutos comienzan cuando yo decido amar. El mismo que con sus manos acaricia es el mismo que con sus manos apuñala. El mismo que es capaz de disparar, el mismo que es capaz de marginar, es el mismo. Decimos que somos un país cristiano. En efecto, la estadística dice que en su mayoría somos católicos y en una gran mayoría creciente somos cristianos protestantes, pero todos cristianos. Un país cristiano. Sin embargo, aún matamos por robar. El que atraca, el que roba, el que habla mal de los demás, el que denigra, el que engaña, el que hace maldad, es cristiano. Hay un problema. Nuestras manos no están obrando solas. Padre, hagamos como en la India. Al que hace cosas malas, cortémosle las manos. ¿Tú crees que al no tener manos se acaba el problema? No. Das patadas. Ya no das puños, das patadas. No se acaba el problema. El problema está dentro, en el arraigo de nuestro corazón. Y es ahí donde el Evangelio hoy llega. En quién permaneces y por lo tanto en quién estás vinculado. Con quién, a qué Señor sirves. Por eso el apóstol Juan en la segunda lectura nos dirá: no amemos de palabra y de boca, porque las palabras fácilmente se dicen. Amemos de verdad y con obras. Obras son amores. Las obras se ven. Por eso, si vas a hablar de amor, muéstralo con tus obras. ¿Qué haces con tu vida para vivir ese amor? Por lo tanto, ¿cómo haces que ese amor se haga obra? No te quedes diciendo cosas bonitas. No amemos de palabra y de boca. Amemos de verdad y con nuestras obras. Por eso, si no permanecemos en Cristo, nuestra vida se marchita, se seca e impide que los frutos se den. Pero una vid es necesario podarla.
El viñador sabe que la mata de uva, cuando termina la cosecha y viene el invierno, debe quitarle todas las ramas. ¿Sabes por qué? Porque si le deja las ramas, crece de tal manera que el año siguiente será pura hoja y no dará uvas. El viñador sabe, el labrador sabe, el campesino sabe que esa planta de uva tiene que ser toda podada y queda solo un tronco. Y tú cuando ves ese tronco dices, ¿y esto es una mata de uva? No, hombre, eso está muerto, ya se secó. Y el viñador te dice, si no la podo, en la nueva temporada no dará nada. Y pasa el invierno y llega la primavera y los retoños comienzan a aflorar y a extenderse las ramas, y llega el tiempo del verano y los frutos comienzan a aparecer con la florescencia, y antes del otoño ya están los racimos de uvas abundantes, porque la poda fue necesaria. Por eso al niño hay que podarlo, podarle sus actitudes, sus expresiones, podarlo para saber guiarlo, conducirlo, orientarlo. Si no lo podas tú, que eres su padre o su madre, crecerá de cualquier manera y será puro follaje. Y es lo que hoy, queridos hermanos, la palabra nos está diciendo. Déjate podar por Dios, permanece unido a mí, déjate podar por el Señor, moldear por su amor. Es Él quien te moldea, no eres tú. Porque si eres tú el que decide extenderte, tal vez serás puras ramas, pero nada de fruto. Y nuestra vida, tu vida, debe fructificar y glorificar con sus frutos a Dios. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Por lo tanto, la gloria de Dios es que cada uno de nosotros dé abundancia de frutos. La pregunta es, ¿y cuáles frutos damos? Porque todavía en medio de nosotros robamos, no. Atracamos, extorsionamos, dañamos, golpeamos, herimos, maltratamos, ofendemos, impedimos que el otro se levante. Y cuando se levanta y crece más que nosotros, sentimos que envidia. Y hablamos mal de él y lo denigramos. Y buscamos la manera que caiga. ¿Esos serán frutos de vida o de muerte? Frutos de vida, que den vida, que aporten vida a los demás. Si no permanecen en mí, entonces ustedes no tendrán vida y no fructificarán. Unidos a Cristo, arraigados en Cristo, nuestra vida florecerá. Y vendrán los racimos, los frutos abundantes. Pero solos enfrentando este dolor, esta angustia, esta preocupación, esta realidad de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, de la muerte, nuestra vida se seca. Separados de Cristo, nuestra vida no encuentra sentido y mucho más, no encuentra plenitud. Es por esto que en el Evangelio el verbo que más resuena hoy, ¿cuál es? Permanecer. ¿Cuántas veces, Padre? ¿No las contó? Pues yo sí las conté. 7 veces. ¿Cuántas veces? Si usted viene a esta celebración, sabe qué significa el 7, ¿sí o no? ¿Qué significa el 7? Si no sabe, es porque nunca viene. Está pillado. Está pillado. El 7 significa plenitud. Por eso los días de la creación son 7. Los dones del Espíritu Santo, los sacramentos. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y el Señor dice 70 veces 7. La multiplicación del 7 por el 7. ¿Cuántos panes presentados? 5. ¿Y cuántos peces que juntos hacen? 7. El 7 es el número de Dios y es el número de la plenitud. Pues ¿cuántas veces el Evangelio de hoy resuena el verbo permanecer? 7.
Tu permanencia en Cristo no es por un ratico, no es cuando las cosas vayan bien, no es cuando tengas salud, no es cuando tengas ganas, no es cuando tengas juventud, no es cuando tengas memoria, inteligencia o capacidad. No, permanecer en Cristo, tu permanencia en Cristo es siempre. Porque cuando llegue la enfermedad y no has permanecido en Cristo, entenderás la enfermedad como fatalidad. Y cuando llegue la muerte imprevista, entenderás la vida como un sinsentido. Y cuando llegue la vejez, la debilidad, la fragilidad, entenderás la vida como una pérdida de tiempo. Y cuando lleguen los problemas que tal vez crees que te superan a ti, pero no superan a Dios, te sientas ahogado y prefieras renunciar. Pero si permaneces en Cristo, si tu vida permanece en Él, aunque venga lo que venga, siempre estarás sostenido por Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor por eso. Fuerte a Él y solo a Él. Si permaneces en mí, a mí también me duele. De hecho, me duele. Si permaneces en mí, yo también me canso. Si permaneces en mí, tal vez me aburro. Si permaneces en mí, a veces no tengo ganas. Permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Y es en Cristo donde nosotros estamos invitados a sostenernos y a arraigarnos en lo más profundo de su amor. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Ustedes son las ramas, las extensiones del cuerpo de Cristo. Por eso somos la iglesia. Y por eso nuestras obras serán juzgadas, vistas, evaluadas, confrontadas. Un cristiano vive el amor de Cristo. ¿Por qué estás hablando mal de los demás? Vamos a algo más sencillo. ¿Por qué nunca saludas? Pasaste 10 veces por aquí y 10 veces saludaste. ¿Y por qué saluda tanto? Se preguntará la gente. ¿Por qué saluda siempre que pasa si yo cuando paso no saludo? Lo confrontará tu testimonio. Tu saludo, y saludar es gratis. Lo confrontará de tal manera que dirá: es una persona saludable porque saluda. Es una persona capaz de hacerse presente y mostrar que hay salvación, salud. Su vida será confrontada por el testimonio de un saludo. Sin embargo, llegamos y nos saludamos, y nos vamos y tampoco nos despedimos. Llegó y se fue y como si nada hubiera pasado. Y es solo un saludo. Pues es ahí donde el cristiano marca la diferencia. Es ahí donde el cristiano que permanece en Cristo, arraigado en su amor, vive de una manera unida a Cristo. Por eso cuando llega saluda y cuando se va se despide. Por eso su presencia siempre tratará de transformar la realidad, transformarla. En Colombia hay hambre, mucha hambre. ¿Qué estamos haciendo? 9.7 millones de toneladas de comida se pierden cada año en Colombia. 10 millones de toneladas de comida se pierden cada año. ¿Qué estamos haciendo? ¿Te comiste todo? No, padre, no me alcanzó. Me quedó algo. ¿Qué hiciste? Lo guardé, padre, para después, ¿sí o no? Y se pudrió. Dígame si es mentira. Y se dañó. Porque no alcanzaste a comértelo tú, lo guardaste para comértelo tú después. ¿Y qué pasó? Se pudrió, se dañó. Y no se lo comió nadie. Ese es el problema.
no compartimos con nadie, no alimentamos a nadie, no saciamos el hambre de nadie. Por eso nuestras obras hablan. Tenemos tantas opciones de comida, ¿no? En todas partes y a toda hora. Variedad. Comemos de más, ¿sí o no? Por eso estamos gorditos. Comemos de más. En Colombia somos el segundo departamento con más hambre. El departamento del Atlántico. Después de La Guajira, el Atlántico. El segundo departamento con más inseguridad alimentaria. ¿Lo sabíamos? No. Porque no estamos compartiendo comida. En el Banco de Alimentos, que es un programa del Secretariado de Pastoral Social, solo alcanzamos a compartir el alimento que llega 2.000 toneladas al año. ¿Pero qué son 2.000 toneladas frente a 10 millones de toneladas? Un poquito nada más. Donar es mejor que votar. Y es ahí donde tiene que cambiar nuestra conciencia. ¿A quién alimenta mi vida? ¿A quién la nutre? Porque esos son mis frutos. Si mi vida no nutre la vida de los demás, no estoy haciendo la obra de Dios, solo me estoy satisfaciendo a mí mismo. Si mi vida no alimenta, no fortalece, no acompaña, no sostiene a alguien más, significa que me he conformado solo con mí mismo, en mi propio orgullo. Y por eso tengo tanto guardado que hasta se me olvida que tengo y se pudre. Por eso el Evangelio de hoy nos confronta, porque nos indica a cada uno de nosotros que aunque decimos que somos cristianos, no vivimos permaneciendo en Cristo. Y somos esa sociedad que no alimenta al que tiene hambre, que no sostiene al que es débil, que no acompaña al que está solo, que no levanta al que ha caído. Por eso el problema no es de las cosas que hacemos, sino del corazón que tenemos. Y es ahí a donde llega el Evangelio hoy. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Por lo tanto, la transformación del Señor comienza en nuestro corazón. Por eso, permanezcan los que han escuchado mi palabra. Mis palabras permanecen en ustedes. Es la palabra del Señor la que comenzó a obrar dentro de nosotros. Y por eso nuestras obras son consecuencia de lo que ya en nuestro corazón habita Cristo. Pues hoy, queridos hermanos, cada uno de nosotros somos la extensión, las ramas, los sarmientos de Cristo. Cristo es la vid. Y los frutos de nuestra vida glorifican a Dios Padre. Pero si nuestra vida se conforma solo con follaje, de nada nos sirve. Ropaje y apariencia de vida cristiana, pero nada de caridad, nada de amor. El primero en la lista, capítulo 25 del Evangelio de Mateo, versículo 31 al 46, las obras de misericordia. La primera de ellas que cita Jesús, ¿cuál es? Porque tuve hambre y me diste de comer. Es la primera. Y lo primero es lo primero. Tuve hambre y me diste de comer. Es la primera obra de misericordia. El hambre, saciar el hambre. Pues si nosotros sentimos que Dios nos ha bendecido, ¿cómo nosotros nos creemos incapaces de bendecir a alguien más? Si el Señor nos ha agraciado, ¿cómo nosotros no nos esforzamos por agraciar la vida de alguien más? Si el Señor nos ha alegrado, ¿cómo no esforzarnos y estimularnos por dentro para alegrar la vida de alguien más? El Evangelio hoy nos invita a permanecer en el Señor para que nuestra vida sea bendición de alguien más.
Qué bueno que esta palabra hoy retumbe y resuene en nuestro corazón. Que esta palabra entre a nuestra vida y comience a transformar nuestras obras. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.